Gloria a Dios. Segunda de Tesalonicenses 1:3, ahí es donde vamos a dar lectura. Segunda de Tesalonicenses 1:3. We're going to be reading from 2 Thessalonians 1:3. 2 Thessalonians 1:3. Dile a alguien ahí enseguida, vas a salir más maduro que como entraste. Tell someone next to you, you're going to leave more mature than what you came. Amén. ¿Cuántos aquí quieren madurar? How many of you here want to mature? ¿Cuántos aquí pueden admitir que les falta madurar? How many of you can admit that you are lacking the Or maturity? the need to mature. Gloria a Dios. Y siempre es un buen inicio poder reconocer dónde estamos. And it's always a good beginning to be able to recognize where we are at. Porque si no, te vas a engañar a ti mismo, Because if not, you're going to deceive yourself, pensando que tú ya estás muy bien. thinking that you are well off. Ponga atención, téngame paciencia. Voy a compartirle bastante enseñanza hoy. Pay attention and please have patience with me. I'm going to give you a lot of teaching today. Segunda de Tesalonicenses 1:3 dice así: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos, y cada uno de vosotros abunda para con los demás. 2 Thessalonians 1:3 from the LV says like this: Dear brothers, giving thanks to God for you is not only the right thing to do, but it is our duty to God because the really wonderful way your faith has grown and because of your growing love for each other. Una de las cosas que veo en algunas actitudes cristianas es la libertad de facturar en su cristianismo las emociones como el determinante de obediencia a la palabra de Dios. One of the things I see in some Christian attitudes is the freedom to build emotions in their Christianity as the determinant of obedience to the Word of God. Quiero calificar o definir una perspectiva de esta enseñanza antes de continuar. I want to qualify or define a perspective of this teaching before continuing. Al usar el término cristiano en relación a su deficiencia emocional, no creo que se trata de verdaderos cristianos ni de miembros de la verdadera iglesia de Cristo, sino de personalidades cizaña, infiltradas adentro, que promueven e imponen enseñanzas o puntos de vista inducidos por demonios de sensibilidad y fragilidad emocional que cría a cristianos frágiles que se ofenden con la más mínima provocación. As I use the term Christian in regard to their emotional deficiency, I do not believe that these are the true Christians or the members of the true church of Christ, but of terror personalities infiltrated in the church, who promote and impose teachings or views induced by demons of sensitivity and snowflakiness that arise or raise fragile Christians who are easily offended by the slightest provocation. Hay cristianos que van a empezar a escuchar este mensaje y ya con lo que dije ya se ofendieron. There are Christians that as I'm sharing and by what they just heard, they're already going to begin to become offended. Y van a mejor buscar otro mensaje And they will then seek another message que esté más en acuerdo a sus sensibilidades. that will be more in line with their sensitivities. Y por eso digo cristianos. And that's why I say Christians. Así es que al llamarlos cristianos o iglesia, les estoy haciendo un favor, pero no creo que estoy hablando de la verdadera iglesia de Cristo. So by calling them Christians or church, I'm doing them a favor. I don't think I'm talking about the true church of Christ. Incluso hoy voy a tratar de adrede hacerles sentir mal. Even today, I'm actually going to try to make you feel bad. Intencionalmente. Intentionally. Simplemente para que pueda aprender y recibir en propia carne esta enseñanza. Simply so you can receive and learn
this in your own flesh. Entonces, una actitud subyacente a la obediencia que se ve en algunos cristianos es una que dice, escuche, voy a obedecer si se siente bien obedecer. So one attitude underlying obedience seen in some Christians is the one that says, I will obey, listen, if it feels good to obey. Es una actitud que sujeta y filtra obedecer la palabra de Dios por las sensibilidades humanas. It's an attitude that subjects and filters obedience to God's word by the human sensitivities. En estas últimas décadas ya se había identificado la formación de este comportamiento en estos cristianos que se estaban prestando a la influencia o a la presión de movimientos y perspectivas sociopolíticas disfrazadas de moralidad y justicia. In recent decades, the formation of this behavior had already been identified in these Christians who were leading themselves to the influencer pressure of socio-political movements and perspective disguised as morality and justice. En el proceso de apegarse más al narrativo social y definiciones distorsionadas de lo que es amor, se criaron cristianos frágiles, tiernos, pollitos, que tienen miedo levantar la voz para hacer luz y sal en la tierra. In the process of adhering to more of a social narrative and distorted definition of what love is, fragile, tender Christians were raised, who are now afraid to raise their voice to be light and salt in the world. Ahora estamos viendo parte de la consecuencia de esta clase de crianza inmadura en la forma de cristianos en pánico, malformados, emocionalmente frágiles y temerosos. Now we're seeing part of the consequence of this kind of immature upbringing in the form of panicked, ill-formed, emotionally fragile, and fearful Christians. En cuanto a la obligación y compromiso que deben tener a la palabra de Dios, manifiestan un comportamiento hipócrita y cobarde que cubren con el pretexto de prudencia y sabiduría. No se comportan como ese aspecto de la iglesia que cree que las puertas del infierno no pueden prevalecer en contra de ella. As for the obligation and commitment they must have to the Word of God, they manifest a hypocritical and cowardly behavior that they cover under the pretext of being prudent and wise. They do not behave like the aspect of the church that believes that the gates of hell cannot prevail against it. Su obediencia a Dios depende del temperamento social político que en torno influye sobre sus emociones. His obedience to God depends then on the social political temperament that influences his emotions. El enfoque de esta enseñanza hoy es el papel que desarrollan las emociones en relación a la obediencia a la voluntad de Dios. The focus of today's teaching is the role emotions play in relation to obedience to God's will. Podemos empezar entendiendo que fundamentalmente Dios no le da poder ni consideración a las emociones humanas como las determinantes para hacer su voluntad. Dios no espera a que el hombre sienta obedecerle o sienta servirle. We can begin by understanding that God fundamentally does not give power or consideration to human emotions as the determinant for doing His will. God does not wait for man to feel to obey or to feel to serve. Cuando usted hable con alguien y le presente el Evangelio, when you speak with someone and you present them the gospel, y usted les hace la pregunta si quieren recibir a Cristo como su Salvador, and you ask them the question if they want to receive Christ as their Savior, si quieren entregarle su vida a Cristo, if they want to give their life over to Christ, cuando la persona le diga, no creo que estoy listo, when the person tells you, I don't believe I'm ready, pregúntele, ¿cuándo crees que vas a tener la emoción correcta para poder rendirte a Cristo? Ask them, when do you believe you're going to have the right emotion to give your life to Christ? Porque lo que le está deteniendo en ese momento va a ser una emoción o emociones. Because what's stopping them at the moment is going to be an emotion or emotions. No puede separar la emoción
de la obediencia o de la desobediencia. You cannot separate the emotion from obedience or disobedience. Si estás obedeciendo o si estás desobedeciendo, tus emociones están involucradas. If you are obeying or disobeying, your emotions are involved. El día que toda persona esté delante del trono de Dios para ser juzgado, Dios no lo va a juzgar por lo que sentía, sino por lo que sabía de Dios. On the day that every person stands before the throne of God to be judged, God will not judge the person by what they felt, but by what they knew of God. Algunos de los ejemplos de los hombres y las mujeres de Dios que vemos en las Sagradas Escrituras tuvieron que obedecer a Dios bajo situaciones extremas y severas. Some of the examples of the men and women of God we see in the Holy Scriptures had to obey God in extreme and severe situations. Note que dije tuvieron. Note that I said had. They had to. Tuvieron que obedecer. They had to obey. Para mí uno de los más impresionantes ejemplos es lo que Dios le dijo al sacerdote Aarón después que le mata a 2 de sus hijos porque ofrecieron incienso extraño. For me, one of the most impressive examples is what God told the priest Aaron after he kills 2 of his sons for offering strange incense. Dios le dijo a Aarón: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y dice la Escritura que Aarón cayó. God told Aaron, I will show myself holy among those who approach me, and I will be glorified before all the people. And the scripture says, Aaron was speechless or stayed quiet. Después Moisés le dice a Aarón y a otros 2 de sus hijos que eran sacerdotes: no lloren, ni anden con la cabeza descubierta, ni se rasguen sus vestidos en señal de duelo. Si lo hacen, el Señor se enojará contra ustedes y les dará muerte también, y hará caer su ira sobre todo el pueblo de Israel. El resto del pueblo sí puede lamentar la muerte de Nadab y Abiú, y puede hacer duelo por el terrible fuego que el Señor ha enviado. Pero ustedes no deben salir del santuario, pues si lo hacen, serán castigados con la muerte, porque el Señor los ha ungido. Then Moses told Aaron and 2 of his sons that were priests, do not uncover your heads nor tear your clothes, so that you don't die and he does not become wrathful against all the congregation. But your kinsmen, the entire house of Israel, shall weep for the burning which the Lord has brought about. You shall not even go out from the doorway of the tent of the meeting, or you will die, for the Lord's anointing oil is upon you. Siga poniendo atención, porque esto no solo le va a ayudar a su relación con Dios, le va a ayudar en su relación con los demás. Keep paying attention, because this is not only going to help you in your relationship with God, but with your relationship with others. Aarón no podía hacer duelo por sus hijos, ni se podían lamentar. No podía salir del tabernáculo a darle sepultura a sus hijos. Si lo hace con sus emociones, hace a Dios mentiroso. Aaron could not grieve for his children, nor could he mourn. He could not leave the tabernacle to bury his children. If he does, with his emotions, he makes God to be a liar. Para que Aarón, o permítame, ¿qué se toma? ¿Qué se necesita? Tiene que hacer alguien para poder hacer lo que hizo Aarón. In order for Aaron, or allow me, what does it take, or who does it take to do what Aaron did? Póngase en el lugar de él. Place yourself in his shoes. ¿Cuántos tienen hijos aquí? How many of you have children here? Dios te mata a 2 de tus hijos. God kills 2 of your children, Inmediatamente te dice: no vayas a llorar por ellos, and he immediately tells you, don't go cry for them. no te pongas vestidura de duelo, Do not put on clothing of grieving.
aquí te vas a quedar, no vas a salir a verlos. You're going to stay here and you're not going to go out to see them. Todos los demás pueden hacer duelo y llorar, menos tú. Everyone else can grieve and cry except you. ¿Qué se necesita para poder obedecer en un contexto como este? What is needed to be able to obey in a context like this? Es lo que va a aprender hoy. It's what you're going to learn today. En su relación con Dios y en su relación con los demás. In your relationship with God and in your relationship with others. Una de las primeras cosas que entonces le digo es que para que Aarón pudiera hacer la voluntad de Dios, tuvo que someter sus emociones a todo lo que Dios ordenó, porque la voluntad de Dios está por encima de las emociones. One of the first things I tell you is in order for Aaron to do God's will, he had to submit his emotions to everything God commanded. God's will is above all emotions. Pero hay otra cosa que aquí tenemos que observar. But there is another thing here that we have to observe. Ok, sé que me tengo que someter. Okay, I know I need to submit. ¿Cuántos aquí se han sometido a Dios así inmediatamente sin pensarla porque es la cosa correcta que hacer? How many of you have submitted to God like this immediately because you know it is the correct thing to do? Bajo estrés, bajo un contexto donde está siendo atacado, oprimido, Under stress, under a context where you're being oppressed and attacked, donde estás peleándote con el enemigo, where you're struggling with the enemy, donde estás siendo bombardeado en tu mente, when you're being bombarded in your mind, tu comportamiento no es el mejor your behavior is not the best, y puedes parar todo y someterte inmediatamente. and you can stop everything and submit immediately. ¿Ya sabes lo que está hablando? Now do you know what I'm speaking of? So Aarón se tenía que someter. So Aaron had to submit. ¿Qué me lleva a ese momento de poder someterme aunque no lo sienta hacer? What leads me at that moment to submit myself even though I don't feel it? So, si ya pensó, tengo que matar la carne, So if you already thought I have to kill the flesh, ¿cómo la matas? how do you kill it? Si dices, haciendo las cosas del Espíritu, If you say doing the things of the Spirit, o te vas a dar cuenta que cuando empieces a hacer las cosas del Espíritu, tu carne se va a activar. you're going to realize that when you begin to do the things of the Spirit, your flesh will activate. So, ¿qué haces? So what do? Hoy el mandato de someterse a Dios, matando la carne y sus deseos, parece ser uno anticuado que no está en los tiempos contemporáneos del nuevo cristianismo, porque matar la carne, por ejemplo, pues simplemente incomoda. Today, the mandate to submit to God by killing the flesh and its desires seems to be an old-fashioned command that's not in line with the contemporary times of this new Christianity, because the flesh, for example, is simply uncomfortable. Hoy cualquier sugerencia que pueda interpretarse o subjetivamente sentirse como incomodidad o ser expuesto al potencial de violencia o persecución por defender la verdad de Jesús queda fuera de toda consideración cristiana. Today, any suggestion that can be interpreted or subjectively felt as discomfort or having to be exposed to the potential of violence or persecution to defend the truth of Jesus is just out of the question. La realidad de sufrimiento por persecución religiosa o actos de sacrificio parece estar reemplazada por un hedonismo religioso y rechazada debido a esa crianza demoníaca de fragilidad emocional que se opone a la formación de lo que debe ser un carácter cristiano que refleje a Cristo bajo cualquier circunstancia. The reality of suffering by religious persecution or acts of sacrifice seems to be replaced by the religious hedonism and rejected on the basis of this demonic upbringing of emotional fragility that opposes the formation of what should be a Christian's character that reflects Christ under any circumstances. Obediencia a Dios tiene que ver con madurez, amor, obligación y dominio propio en el aspecto emocional y mental del seguidor de Cristo.
porque entiende el impacto sobre las emociones cuando busca hacer la voluntad de Dios. God has to do with maturity, love, obligation, and self-control, and the emotional and mental aspect of a follower of Christ, because he understands the impact obeying is going to have on his emotions. No se puede separar el elemento de sumisión del acto de obediencia. The element of submission cannot be separated from the act of obedience. Si tú dices que obedeces a Dios, estás siendo sumiso a Dios. If you say you submit to God or you obey God, you are being submissive to God. Y si puede ser honesto, usted se da cuenta que a veces es más fácil obedecer a Dios o someterse a Dios, y hay momentos donde batalla someterse a Dios. And if you are truly honest, you will recognize that there are moments where it's easy to submit to God, and there are other moments where it's not as easy to submit to God. El impedimento para obedecer a Dios es la falta de sumisión, porque lo que estorba en esa área, o sea, para poder someterme, son emociones que se quedaron en el subdesarrollo e inmaduras que batallan para someterse a la voluntad de Dios. The impediment to obeying God is the lack of submission, because what gets in the way to submit are emotions that remained underdeveloped and immature that struggle to submit to God's will. Si es que puedes tener mucho aquí, So you can have a lot up here, pero estar indisciplinado acá. but you can be undisciplined over here. El pueblo de Dios dijo. And the people of God said, So, hay emociones que se quedaron en el subdesarrollo, se quedaron inmaduras. so there are emotions that remained underdeveloped. They were immature. Le hemos dado atención al pelo, We've given attention to hair. le hemos dado atención a la cara, We've given attention to the face. le hemos dado atención al cuerpo, We've given attention to the body. le hemos dado atención a la ropa. We've given attention to the clothing. Somos muy cuidadosos en escoger la ropa que queremos ponernos, We're very careful in choosing the clothes we want to wear. y ha sido ese nuestro enfoque, And that has been our focus. y hemos descuidado desarrollar las emociones que nos van a capacitar obedecer a Dios. And we have neglected to develop the emotions that are going to prepare us to obey God. Ya está comprobado que no es suficiente saber cuál es la voluntad de Dios, porque saber no garantiza que vas a obedecer. It's already proven that it is not enough to know what God's will is, because knowing does not guarantee that one will obey. Entonces, lo que se opone entre la voluntad de Dios y la obediencia es una emoción. Y para que el religioso no se me enchinche ahorita, una emoción pecaminosa, ok. So what comes between God's will and your obedience is an emotion. And so that the religious person does not become offended, a sinful emotion. Esto significa que nuestro aspecto emocional pues tiene que estar desarrollado al nivel de empoderarnos para obedecer. This means that our emotional aspect then has to be developed at a level of becoming empowered to obey. ¿Qué se lo digo de esta otra forma? Let me tell it to you in this other way. La diferencia entre obedecer y desobedecer va a ser una emoción. The difference between obeying and disobeying is going to be an emotion, Un sentimiento. a feeling. Tengo que ser una persona emocionalmente madura, entonces que pueda hacer los ajustes emocionales para alinear y someter mi voluntad a la de Dios. I have to be an emotionally mature person then, who can make emotional adjustments to align and submit my will to God's. O sea, tengo que ajustar mis emociones para pasar de decirle a Dios no a decirle sí. So I have to adjust my emotions to pass from telling God no to telling God yes. Porque lo que me hace decirle no es una emoción. Because what makes me tell him no is an emotion. Dios nos dice que entre las cosas que debemos crecer, en las que debemos crecer, está la gracia, la fe y el amor. God tells us that among the things we must grow in are grace, faith, and love. Nuestro crecimiento espiritual también depende de nuestro desarrollo cristiano
en las áreas de paciencia y afecto fraternal. Our spiritual growth also depends on our Christian development in the areas of patience and brotherly affection. La formación de nuestro carácter cristiano también incluye cultivar el fruto del Espíritu Santo, que entre sus cualidades están amor, gozo, paz, benignidad, bondad, mansedumbre y dominio propio. The formation of our Christian character also includes cultivating the fruit of the Holy Spirit, that among its qualities are love, joy, peace, gentleness, goodness, meekness, and self-control. Y todo lo que le acabo de señalar, que consideramos son cualidades espirituales, son emociones. And everything that I just pointed out to you that we qualify as spiritual qualities are emotions. Estas cualidades espirituales se expresan por las emociones. These spiritual qualities are expressed by the or through the emotions. Emociones que llamaríamos maduras, Emotions that we would call mature. porque ya pueden conectarse a ese ámbito espiritual. Because they can now connect to that spiritual environment. La razón que en muchos no se ha desarrollado bien el carácter cristiano de Cristo es porque estas cualidades han permanecido en el subdesarrollo, porque cultivarlas es incómodo y a veces hasta repugnante al aspecto emocional del ser humano. The reason that in many of Christ's followers, the Christian character of Christ has not developed is because these qualities have remained underdeveloped, because to cultivate them is uncomfortable and even repugnant to the emotional aspect of the human being. Cuando tú no obedeces a Dios When you don't obey God, o te das el permiso de desobedecerle, or you give yourself you give yourself permission to disobey Him, lo haces porque todavía no has madurado para poder hacer un ajuste emocional para poder obedecerle. you do it because you have not matured enough to make a emotional adjustment to obey Him. Cuando las emociones están maduras y uno puede operar en el espíritu de dominio propio dado por Dios, el cristiano puede obedecer en todo tiempo, porque al estar maduro en sus emociones puede hacer los ajustes emocionales para alinear y someter su voluntad a la de Dios. When emotions are mature and one can operate in the spirit of self-control given by God, the Christian can obey at all times because he is being mature in his emotions, and he can make the emotional adjustments to align and submit his will to God's. Cuando tienes 40 o 50 años, When you are 40 or 50 years of age, pero todavía te comportas como alguien de 15 o de 12, but you still behave as someone who is 15 or 12, no te has disciplinado en poder hacer ajustes emocionales. you have not disciplined yourself in being able to make emotional adjustments. Necesitas madurar. You need to mature. Las emociones maduras son fundamentales para la configuración o composición de un reflejo tangible de la imagen de Cristo en el cristiano. Es decir, que un cristiano maduro refleja en su emoción, voluntad y comportamiento la imagen de Cristo que otros pueden ver. The mature emotions are foundational to the configuration or composition of a tangible reflection of the image of Christ in the Christian. That is, the mature Christian reflects in his emotions, will, and behavior the image of Christ that others can see. Las emociones maduras en un seguidor de Cristo son los ladrillos que edifican, sostienen y facilitan el reflejo de la imagen de Cristo en él. Mature emotions in a follower of Christ are the building blocks that sustain and facilitate the reflection of the image of Christ in him. Entonces, cuando alguien dice que no puede, la mayoría del tiempo se trata de una emoción o emociones que le están estorbando. No es que no pueda, sí puede. Más bien, no siente que puede. Y no se ha disciplinado en tener que hacer ajustes emocionales. So when someone says, I can't, most of the time it's an emotion or emotions that are getting in the way,
Not that he can't, yes he can, but rather he doesn't feel that he can, and he hasn't disciplined himself in having to make emotional adjustments. Yo nunca recibo un no puedo de alguien, I never receive an I can't from anyone, de nadie, from anyone, porque yo sé que sí puede. because I know they can. No siente They don't feel it, o no quiere, or they don't want to, pero sí puede. but they can. Entonces, si soy llamado a crecer en amor, gracia, afecto, paciencia, gozo, paz, benignidad, bondad, mansedumbre y dominio propio, entre otras cosas, estoy siendo llamado a crecer y madurar en las emociones que me capacitan para obedecer a Dios. So, if I am called to grow in love, grace, affection, patience, joy, peace, gentleness, kindness, meekness, and self-control, among other things, I am being called to grow and mature in the emotions that enable me to obey God. ¿Cree usted que ha crecido en este último año Do you believe you have grown in this last en year alguna de estas áreas? in one of these areas? Por ejemplo, cree que es más paciente, For example, do you believe that you are more patient? cree que ha crecido en gozo, Do you believe you have grown in joy? cree que ha crecido en paz, Do you believe you have grown in peace, en dominio propio. in self-control? Porque si ha crecido en estas cualidades, Because if you have grown in these qualities, usted está creciendo en las emociones you are growing in the emotions que lo empoderan para poder obedecer a Dios. that empower you to be able to obey God. Mire, Look, 1 Juan 3:16 dice: en esto hemos conocido el amor. Espérame, antes de leerlo, mire aquí a sus hermanos y a sus hermanas, voltea a verlos, salúdenlos, look at your brothers and sisters, turn around and look at them, greet them, Vienes un saludo. send them a greeting. ¿Ya los vio? Did you already see them? ¿Sí? Yes? ¿Los ama? Do you love them? ¿Cuánto? How much? ¿Cuánto? How much? 1 Juan 3:16 dice: en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. 1 John 3:16 says this in the LV. We know what real love is from Christ's example in dying for us. And so we also ought to lay down our lives for our Christian brothers. Debemos poner nuestras vidas por los hermanos. We ought to lay down our lives for the Christian brothers. ¿Lo podrá hacer por los que acaba de ver? Would you be able to do it for those you just saw? Te amo, pero I love you, but poner mi vida por ti. to lay down my life for you? Es un mandato de Dios, pero poner nuestra vida por nuestros hermanos no es automático. Tengo que tener la suficiente emoción de amor para poner mi vida por los hermanos. It is a commandment from God, but putting our lives for our brothers and sisters is not automatic. I need to have enough emotion of love to put my life for my brothers. Entonces Dios dice que podemos crecer en amor. So God says we can grow in love. ¿Cómo crecemos en amor? How do we grow in love? Ya lo conocemos. We already know it. Cuando Él nos salvó, nos dio su amor. When He saved us, He gave us His love. Ahora debemos de crecer en ese amor. Now we should grow in that love. ¿Cómo crecemos en amor? How do we grow in love? Porque muchos de ustedes están esperando que Dios simplemente los llene de amor. Because many of you are simply waiting for God to fill you with love. Dame más amor, Señor. Give me more love, Lord. No lo aguanto. I can't stand No him. lo aguanto. I can't stand her. No la aguanto. I can't stand Dame her. más amor. Give me more love. Y tienes ya unos años haciendo la misma oración. And you have now several years making the same prayer.
¿Por qué no te llena Dios más de amor? Why doesn't God fill you more of love? Ya está ahí. ¿Mm? Ya nos lo dio. ¿Cómo crezco en amor? How do I grow in love? Así es nuestra voluntad. ¿Cómo? Dígalo más fuerte. Practicándolo. Sí. Nada más cuando lo sienta. Only when you feel it, practicing it? En el pasaje bíblico que leímos al inicio como fundamento de esta enseñanza, se usa el término griego auxano para crecer. In the biblical passage we read at the beginning as the basis of this teaching, it uses the Greek term auxano. Pablo le está diciendo a los tesalonicenses que están creciendo en fe y en amor. Paul is telling the Thessalonians that they are growing in faith and in love. ¿Qué está diciendo? What is he saying? Auxano o crecimiento es una referencia a crecimiento cuantitativo. Es un crecimiento basado en multiplicar mi esfuerzo o en hacer mucho de lo que quiero hacer crecer en mí. Auxano or growth is a reference to quantitative growth. It's a growth based on multiplying my effort or doing a lot more of what I need to have grown in me. Lo necesito practicar, lo sienta o no lo sienta. I need to practice it whether I feel it or not. Ahora, si Dios no nos va a juzgar por lo que sentimos, sino por lo que sabemos, Now, if God is not going to judge us by what we feel, but by what we know, y ya sabemos que si quiero crecer en amor, necesito practicarlo, lo sienta o no. and I already know that in order to grow in love, I have to practice it whether I feel it or not, Es en esa área de saber en la que Dios me va a juzgar it's in that area of knowing where God will judge me, y no en lo que sentí. and not in what I felt. Entonces, este es un crecimiento que toma lugar por la repetición de amar, la repetición de tener fe, la repetición de ser paciente, la repetición de ser manso, de ser humilde, de ejercer repetitivamente dominio propio, etc. So, it is a growth that takes place by repetition of love, repetition of having faith, repetition of being patient, repetition of meekness, being humble, or repetitively exercising self-control, etc. Esto es impactante porque Auxano no escribe un crecimiento sobrenatural. Llama a crecer multiplicando mis actos o prácticas de amor, aunque no lo sienta. This is impactful because Auxano does not describe supernatural growth. It calls to grow by multiplying my acts or my practices of love, even if I don't feel it. Por lo tanto, debo intencionalmente buscar las oportunidades que van a multiplicar las prácticas de mi amor, porque en ese proceso mis emociones van a crecer, pero más importante, van a madurar. Therefore, I must intentionally look for opportunities that will multiply the practices of my love, because it is in the process of it is in that process my emotions are going to grow, but more importantly, they will mature. Alguien dijo una vez, es más fácil hacer para sentir que sentir para hacer. Someone once said, it is easier to do to feel than to feel to do. So, Auxano está diciendo, entre más repitas amar, más vas a crecer en el amor de Dios. So Auxano is saying the more repetitions of loving, the more you will grow in God's love. Pero no lo siento. But I don't feel it. Ama. Love. Practica amar. Practice to love. Con esto voy a cerrar. And with this I'm going to close. Cuando no siento amar,
pero lo hago por obligación. When I don't feel to love, but I do it by obligation. Por obligación a Dios. I do it by obligation to God. Voy a empezar a transicionar de un estado de no sentirlo a uno de sentirlo. I'm going to pass from a state of not feeling it to a state of feeling it. En ese proceso voy a aprender a hacer los ajustes emocionales que necesito hacer para amar. In that process, I'm going to learn how to make the emotional adjustments to love. El lugar más peligroso y vulnerable es en el espacio de transición entre la debilidad y la fuerza. The most dangerous and vulnerable place is in the transitional space between weakness and strength. Ese es el lugar donde se siente uno más débil que fuerte. It's where you feel weaker than stronger. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? Anybody know what I'm talking about? Satanás va a buscar tomar ventaja de este lugar de transición, y la guerra la vas a sentir más fuerte cuando ya estés por entrar a sentir más del poder del Espíritu. Reprende a todo espíritu inmundo interceptor, reprende a todo espíritu de Amalek que quiere detenerte de entrar a tu tierra de las promesas de Dios. Satan will seek to take advantage of this place of transition. The war will feel stronger when you are about to enter into feeling more of the power of the Spirit. And during this time, every evil interceptor spirit should be rebuked. Rebuke every spirit of Amalek that is trying to stop you from entering your land of God's promises. O sea, es en este tiempo de transición donde no vas a sentir hacerlo. So it's in this time of transition where you're not going to feel to do it. Es un tiempo vulnerable donde el Satanás te va a atacar. It's a vulnerable time where the Satan will try to attack Te you. va a decir, ¿por qué lo haces? No lo sientes. He will tell you, why do you do it? You don't feel it. No seas hipócrita. Don't be hypocrite. Dile, lo estoy haciendo para no serlo. Tell him I'm doing it to not to be it. Porque Dios me está llevando a entonces sentir este amor. Because God is then taking me to feel this love. En este tiempo y espacio de transición, cuando más tienes que disciplinarte, hacer los ajustes emocionales para continuar alineado y sometido a la voluntad de Dios. It is in this time and space of transition that you will have to discipline yourself to make the emotional adjustments to continue aligned and submitted to God's will. Jesús tuvo que ser formado y preparado por 30 años antes de iniciar su ministerio. Jesus had to be formed and prepared for 30 years before beginning his ministry. Y antes de ser traicionado para ser llevado a la cruz, Jesús experimentó una de las emociones más fuertes y estresantes que un ser humano puede enfrentar. And before being betrayed and taken to the cross, Jesus experienced some of the most severe and stressful emotions that a human being can face. Bajo la emoción de este estrés, donde sudó como grandes gotas de sangre, por un instante oró al Padre: todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Under the emotion of this stress, where he sweated great drops of blood, for an instant he prayed to the Father, all things are possible for you, remove this cup from me, yet not what I will, but what you will. Vea conmigo lo que aquí estamos entendiendo. See with me what we are understanding here. Que por un instante, por su emoción humana, Jesús consideró no ir a la cruz. That for an instant, because of his human emotion,
Jesus considered not going to the cross. Le dijo al Padre, todas las cosas para ti son posibles. He told the Father, all things are possible for you. Pasa de mí esta copa. Remove this cup from me. Pero entonces hace un ajuste emocional But then he does an emotional adjustment. y le dice, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. And then he tells them, yet not what I will, but what you will. Escucha lo que le voy a decir. Listen to what I'm going to tell you. Una de las cosas que nos enseña este momento humano y emocional de Jesús es que el lugar donde se encuentran la voluntad del Padre y nuestra voluntad es en nuestras emociones. Listen to what I'm going to tell you. One of the things that this human and emotional moment of Jesus teaches us is that the place where the Father's will and our will meet is in our emotions. El lugar donde se encuentra la voluntad del Padre y tu voluntad es en tus emociones. The place where the Father's will and your will meet is in your emotions. Es en ese lugar donde tú vas a decidir obedecer o desobedecer. It's in that place where you will decide to obey or disobey. Y si no puedes hacer un ajuste emocional, lo vas a desobedecer. And if you cannot make an emotional adjustment, you will disobey him. So, las emociones maduras de Jesús sometieron a las estresantes que consideraron por un instante la posibilidad de no ir a la cruz. So Jesus' mature emotions subjected to the stressful ones when he considered for an instant the possibility of not going to the cross. Con esto cierro. And with this I'll close. Antes de poder correr en un maratón de 20 millas, se tiene que entrenar y desarrollar la resistencia y el aguante muscular, cardiovascular, pulmonar y mental para poder correr efectivamente ese maratón. Before you can run a 20-mile marathon, you have to train and develop muscle, lung, and mental endurance and stamina in order to effectively run that marathon. La persona tiene que estar físicamente en forma para responder a la demanda física de esta carrera. The person has to be physically fit to respond to the physical demands of this race. Amén. Espiritualmente, nosotros tenemos que crecer y madurar en nuestras emociones de amor, gracia, paciencia, paz, bondad, mansedumbre y dominio propio, entre otras, para poder obedecer a Dios, porque la voluntad de Dios demanda una respuesta correcta de nuestras emociones, así como la demandó de Jesús. Spiritually, we have to grow and mature in our emotions of love, grace, patience, peace, kindness, meekness, and self-control, among others, in order to obey God, because God's will demands a correct response from our emotions, just like it demanded it from Jesus. Para que tú puedas obedecer la voluntad de Dios, tienes que estar emocionalmente en forma. So that you can obey God's will, you have to be emotionally fit. Para que puedas obedecer la voluntad de Dios, tú tienes que estar emocionalmente en forma. So that you can obey God's will, you have to be emotionally fit. Este es un cristiano que puede hacer ajustes emocionales para obedecer. This is a Christian who can make emotional adjustments to obey. Que aunque esté sudando gotas de sangre, este cristiano puede decir, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Even if he is sweating drops of blood,
This Christian can say, not what I will, but what you will. Amén. Si entendió algo, déle un aplauso al Señor. If you understood something, praise the Lord. You have to be emotionally fit Tiene que estar emocionalmente en forma to be able to obey God. para poder obedecer a Dios. If you're not emotionally fit, Si no está emocionalmente en forma, you're going to struggle to obey God. va a batallar para obedecer a Dios. Your emotions are not going to let you. Tus emociones no te van a dejar. You have to mature so you can be in a place where you can make some emotional adjustments to obey God. Tienes que madurar para que estés en un lugar donde puedes hacer los ajustes emocionales para obedecer a Dios. Otherwise, you're going to struggle continually. De otra forma, vas a batallar continuamente. And the way to break with that Y la manera de romper con eso is by practicing repeatedly to love. Y la manera de romper eso es por repetidamente practicar el amar. Repeatedly practice having faith. Repetidamente practicar tener fe. Repeatedly practice self-control. Repetidamente practicar dominio propio. Repeatedly practice being patient. Repetidamente practicar ser paciente. That's how you grow. Así es como creces. God started you off with these things. Dios te empezó con estas cosas. Love, faith, grace. Amor, fe, gracia. But then you have to grow in them Pero entonces tú tienes que crecer en ellas and mature. y madurar. You need to get to a place where you have mature emotions that can reflect the image of Christ. Tienes que llegar al lugar donde tienes emociones maduras, donde puedes reflejar la imagen de Cristo. Amén. Gloria al Señor. Ustedes que nos están viendo de igual manera, Glory to God. Those of you who are also watching in the same manner, practiquen amar practice to love para crecer en el amor de Dios. so that you can grow in God's love. Fe, gracia, dominio propio. Faith, grace, self-control. Estas cosas se tienen que practicar. These things need to be practiced. Y es la forma que Dios ha ordenado para madurar nuestras emociones. And it is the way that God has ordained for our emotions to grow, to mature. Amén. Dios me los bendiga. God bless you.